Hola, bienvenidos a otra presentación sobre temas importantes en el manejo de suelos. En esta ocasión voy a referirme a los suelos alcalinos. Este es un tema particularmente relevante porque casi siempre cuando ustedes escuchan hablar sobre suelos alcalinos van a notar que rápidamente se mezclan los conceptos y los presentadores revuelven salinidad con pH alto y sodio. Los suelos alcalinos se caracterizan por tener un pH mayor a 7. Según los rangos de pH podemos distinguir dos grupos de suelos, alcalcáreos y sódicos. Los suelos calcáreos tienen un pH que oscila entre 7 y 8,5 y los suelos sódicos con pH igual o mayor a 8,5. En suelos calcáreos, el pH alto se genera por la solubilización de la calcita, que genera oxidrilos en sucesivos pasos, resultando finalmente en la producción de agua y anhídrido carbónico. El grado de alcalinización está controlado por la solubilidad de la calcita, que es baja, y por la concentración de anhídrido carbónico. Concentraciones altas de anhídrido carbónico en el suelo hacen que las reacciones de solubilización se frenen. Alta actividad biológica en el suelo, por ejemplo raíces, genera anhídrido carbónico y limita la alcalinización. En suelos con presencia de sodio, el compuesto original es el carbonato de sodio, que es mucho más soluble que la calcita, por lo que genera más oxidrilos y un pH más alto. También al final se libera anhídrido carbónico, que juega el mismo papel que vimos en el caso de la disolución de la calcita. La presencia de carbonatos libres en el suelo se puede confirmar en el campo aplicando unas gotas de ácido clorhídrico diluido al 10% y observando si se produce efervescencia. Los análisis de suelos rutinarios pueden reportar concentraciones de carbonato, pero generalmente esos son carbonatos presentes en solución, no los presentes como sólidos. Vamos a analizar primero las limitaciones de tipo químico que se presentan en los suelos alcalinos. En condiciones de pH alto, muchos nutrientes, especialmente micronutrientes como el hierro, zinc, manganeso y cobre, muestran una menor solubilidad, resultando en una menor disponibilidad para las plantas. Para corregir las deficiencias nutricionales podemos acidificar al suelo o aplicar nutrientes. Y no son excluyentes esos dos métodos. Las tres principales alternativas que tenemos para acidificar al suelo son la aplicación de azufre elemental, la aplicación de ácido sulfúrico y la aplicación de residuos orgánicos. El azufre elemental se puede presentar en tres tipos de formulaciones, como polvo, como granulado o como suspensión. El pequeño tamaño de las partículas de la formulación polvo permite una reacción rápida en el suelo, pero también aumenta el riesgo de efectos en áreas sensibles, incluyendo la posibilidad de daños a los aplicadores o personas que manipulen el producto. La aplicación del azufre elemental puede hacerse en cobertura total, o sea, sobre toda el área del terreno, o en bandas, tratando solo el área donde se va a instalar el cultivo. La aplicación total es más efectiva que en bandas, pero la aplicación en bandas es muy popular debido a que es más económica que la aplicación total. Para acidificar al suelo, el azufre elemental debe ser oxidado. Microorganismos presentes en el suelo llevan a cabo dicho proceso. Los tiobacilos son un grupo importante de microorganismos que oxidan el azufre para obtener energía necesaria para sintetizar carbohidratos, como se muestra en esta reacción. Los tiobacilos requieren oxígeno y agua para producir carbohidratos y ácido sulfúrico. La velocidad de esa reacción está controlada entonces por la temperatura del suelo, enlenteciéndose cuando el suelo está frío, y por la humedad y aireación del suelo,
enlenteciéndose en condiciones de sequedad o exceso de agua. Otra alternativa para acidificar el suelo es aplicar ácido sulfúrico. La principal ventaja de aplicar ácido sulfúrico es que su efecto es inmediato. Sin embargo, se requiere equipo especial para su manejo y aplicación, que es una limitación importante porque involucra la seguridad de los trabajadores, así como la protección de la maquinaria. La tercera forma en la que podemos acidificar el suelo es a través del agregado de residuos orgánicos. La descomposición de los residuos orgánicos resulta en la producción de ácidos orgánicos, que, aunque son ácidos débiles, contribuyen al descenso del pH del suelo. Además, el anhídrido carbónico que se produce por la descomposición biológica de los residuos orgánicos se disuelve en el agua del suelo originando ácido carbónico. La otra alternativa que podemos implementar para subsanar la deficiencia de micronutrientes inducida por el pH alto consiste en aplicar los nutrientes que faltan. Por ejemplo, en el caso del hierro, podemos fertilizar usando fuentes inorgánicas como el sulfato ferroso o fuentes orgánicas como los quelatos que se presentan en esta tabla. Podemos aplicar el hierro al suelo o al follaje. Las aplicaciones al suelo de fuentes inorgánicas de hierro no son efectivas, a menos que se hagan en dosis muy altas. Las fuentes orgánicas, en cambio, son efectivas, pudiéndose usar quelatos como el hierro en forma EDDHA o estiércol. La efectividad de las aplicaciones dura más si se hacen en bandas y si no se labra el suelo. Esto último es porque al labrar mezclamos el suelo con la fuente de hierro, lo que promueve la inmovilización del hierro aplicado, disminuyendo así su disponibilidad. Los fertilizantes con hierro se pueden aplicar también al follaje. Esto requiere de un programa de aplicaciones repetidas porque el hierro no se mueve dentro de la planta, por lo que el nuevo follaje que se desarrolló después de una aplicación va a mostrar síntomas de deficiencia. Para las aplicaciones foliares se pueden usar tanto fuentes inorgánicas como orgánicas. En el caso del sulfato ferroso, puede haber una respuesta positiva a su aplicación junto con coadyuvantes u otros fertilizantes como la urea o el nitrato de amonio. Estos productos ayudan a una mayor penetración del hierro, lo que puede resultar en daños a las plantas. Como fuente de zinc tenemos también compuestos inorgánicos y orgánicos como se muestra en esta tabla. El zinc puede ser aplicado al suelo o foliarmente. Cuando aplicamos zinc al suelo, podemos emplear dosis menores haciendo las aplicaciones en bandas en comparación con aplicaciones al voleo sobre toda la superficie. También se ha visto que la efectividad de las aplicaciones de zinc al suelo aumenta cuando se aplica conjuntamente con macronutrientes. Los quelatos de zinc son más efectivos que las fuentes inorgánicas y permiten usar dosis menores. Los efectos de las aplicaciones de zinc al suelo duran varios años y hay que tener precaución de no sobreaplicar ya que puede causar fitotoxicidad. Las aplicaciones foliares de zinc son menos efectivas que las aplicaciones al suelo, por lo que frecuentemente se hacen solo en casos de emergencia, cuando se requiere una respuesta rápida y no se puede aplicar al suelo. El sulfato de manganeso es la fuente más comúnmente usada para aplicar este nutriente, lo que puede hacerse al suelo, localizado en bandas junto con fertilizantes acidificantes, o al follaje, que es lo más común, requiriendo aplicaciones repetidas. La fuente de cobre más frecuente es el sulfato de cobre pentahidratado, el que se aplica al suelo normalmente o al follaje en caso de emergencias. Pasemos ahora a analizar las limitaciones de tipo físico observables en los suelos alcalinos.
Una limitación frecuente en los suelos alcalinos, especialmente en los calcáreos, es la presencia de capas endurecidas, que pueden diferir en su espesor y fortaleza, pero que presentan restricciones al crecimiento radicular y al drenaje. Este último aspecto interactúa con el problema de la sodicidad que vamos a tratar más adelante, ya que impide la remoción del sodio del perfil. Aunque es posible fracturar estas capas endurecidas, las operaciones adicionales representarían mayores costos de operación. El segundo tipo de limitación es la pobre estructura resultante de la presencia de sodio, que puede presentarse en la superficie del suelo como costras o subsuperficialmente como masas compactas, carentes de poros en estructuras prismáticas o columnares. Una característica importante de los suelos sanos es que tienen buenas estructuras, como la granular que vemos ahora. Buenas estructuras juegan un papel esencial en el buen funcionamiento de un suelo, como lo expliqué en mi presentación titulada Propiedades físicas de los suelos, estructura. Los suelos degradados, por el contrario, tienen estructuras muy pobres, manifestándose frecuentemente en encostramientos como vemos en esta imagen. Estas dos condiciones extremas son resultado de dos procesos antagónicos, la floculación y la dispersión. La floculación lleva al agregado de las partículas, mientras que la dispersión disgrega a las partículas. Las partículas del suelo tienden naturalmente a dispersarse porque tienen en su superficie cargas del mismo signo. Para que las partículas se unan y formen agregados estables, se necesitan agentes floculantes. Uno de los principales agentes que promueven la floculación es la materia orgánica del suelo, y por eso es fundamental mantener niveles adecuados de materia orgánica en el suelo para mantener su estructura. Pero además, los cationes presentes en solución juegan un rol fundamental en la promoción de la floculación. Los cationes difieren, sin embargo, en su capacidad para ayudar en la floculación. El calcio es el principal catión en promover la floculación, pero en el otro extremo, el sodio contribuye más a la dispersión que a la floculación. El ion calcio tiene dos cargas positivas y un pequeño radio iónico hidratado, lo que permite que las partículas del suelo se acerquen entre sí, conduciendo así a la formación de agregados estables. Esta es la esencia del proceso de floculación. En el caso del sodio, la situación es opuesta a la del calcio, ya que el radio iónico hidratado del sodio es mucho mayor al del calcio y además solo tiene una carga positiva. Por eso el efecto del sodio es promover la dispersión de las partículas. El calcio puede reemplazar al sodio y promover la floculación como vimos recién. Entonces, si en la solución del suelo tenemos sodio intercambiable y bajos contenidos de sales que aporten cationes para contrarrestar el efecto del sodio, habrán condiciones que favorezcan la dispersión. En esta serie de tubos podemos ver la gradación desde un suelo en el estado disperso y en el otro extremo cuando está floculado. Los suelos con tendencia a dispersarse tienen estructura débil y sus agregados se deshacen cuando entran en contacto con el agua, ya sea de riego o de lluvia, o por el impacto en las operaciones de labranza. Hace más de 70 años, el Laboratorio de Salinidad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estableció el 15% de sodio en el suelo como el valor crítico para definir los suelos sódicos. Y ese es el valor que se ha venido usando como referencia desde entonces. Pero sabemos ahora que un suelo puede comportarse como sódico
con contenido de sodio por debajo del 15% si el contenido de sales en la solución es bajo. De hecho, en Australia, por ejemplo, se ha cambiado el valor crítico a 6% de sodio intercambiable. Esa aparente contradicción se explica porque el laboratorio de salinidad está localizado en Riverside, California, donde las aguas tienen alta salinidad. Entonces, esa alta salinidad permite que no se observen efectos clásicos de sodicidad con niveles de sodio que podrían ser adversos si se tuviese agua con menos contenido de sales. La sodicidad de un suelo no depende entonces solamente del porcentaje de sodio, sino de la interacción entre el porcentaje de sodio y la conductividad eléctrica de la solución del suelo, que es una medida de su salinidad. Como ejemplo, podemos ver en esta gráfica los valores de porcentaje de sodio y conductividad eléctrica de 150 muestras de suelos de una región de México con problemas de sodicidad. Aunque el porcentaje de sodio de todos ellos es menor del 15%, la mayoría de los suelos tiene baja conductividad eléctrica, lo cual explica su comportamiento sódico. ¿Cuáles son entonces los problemas de sodicidad a los que nos referimos? En la superficie del suelo, la dispersión asociada con la sodicidad se manifiesta en su sellado y encostramiento. Las costras limitan la emergencia de las plántulas y bajan la tasa de infiltración, por lo que el agua no puede penetrar al suelo. El agua que queda en la superficie puede causar más erosión. Además, el tráfico se ve restringido porque el suelo permanece húmedo más tiempo y el agua que no entra al suelo no puede ser aprovechada por los cultivos. Y en el caso de agricultura con riego, hace necesario aumentar la frecuencia de los riegos. Debajo de la superficie del suelo, la sodicidad se manifiesta disminuyendo a la conductividad hidráulica, o sea que el movimiento del agua en el perfil se enlentece y la mayor permanencia del agua restringe la aireación. El elemento más comúnmente usado para el manejo de la dispersión es el calcio. El calcio desplaza el sodio de los sitios de intercambio, promoviendo la floculación de las partículas del suelo. La recuperación exitosa de suelos sódicos mediante la aplicación de calcio requiere conocimiento sobre el suelo a tratar y el agua disponible. Para esto se requieren estudios específicos para las condiciones en las que se presenta el problema. Para remover al exceso de sodio de la zona de crecimiento radicular, se debe tener agua en cantidades y de calidad adecuada y no deben haber barreras que limitan la percolación. Sin embargo, no queremos que ese sodio desplazado se acumule en el subsuelo porque provocaría condiciones de sodicidad difíciles de manejar, por lo que eventualmente debemos promover la salida del sodio del suelo, lo que implica un drenaje. El calcio necesario para promover la floculación en el suelo puede provenir de fuentes externas. Una de las enmiendas más comúnmente usadas para aportar calcio en el manejo de la sodicidad es el yeso. El yeso tiene una solubilidad en agua moderada, lo que hace que el calcio esté disponible con prontitud. Además, es una enmienda abundante, lo que baja sus costos. El calcio proveniente del yeso desplaza el sodio de los sitios de intercambio y promueve la floculación, como vemos en esta foto que muestra los efectos de dosis crecientes de yeso. En suelos sódicos calcáreos no es generalmente necesario aplicar calcio porque el calcio puede provenir del carbonato de calcio presente como calcita. La calcita puede solubilizarse con enmiendas usadas como el ácido sulfúrico, sulfato ferroso,
sulfato de aluminio, pirita y el azufre sólido. Ejemplificando las reacciones de solubilización para el caso del azufre sólido, vemos cómo el calcio proveniente de la calcita desplaza el sodio de los sitios de intercambio. Aparte del calcio, otra herramienta disponible para manejar la dispersión son los polímeros sintéticos con propiedades floculantes. Un tipo de compuesto dentro de esa clase son las poliacrilamidas, que han estado disponibles comercialmente desde hace 30 años. La palabra poliacrilamida y el acrónimo PAM son términos químicos genéricos que se refieren a una amplia clase de compuestos. Existen cientos de formulaciones específicas de PAM. Varían en longitud y número de cadena polimérica, tipos de sustituciones de grupos funcionales y conformación molecular. Los PAM utilizados para el control de la erosión y el manejo de la infiltración tienen segmentos de sus cadenas en los que los grupos funcionales amida son reemplazados por grupos que contienen iones de sodio o protones que se disocian libremente en el agua, lo que proporciona sitios de carga negativa a lo largo de la cadena polimérica. PAM mantiene tasas de infiltración más altas en suelos tratados, principalmente al estabilizar la estructura del suelo y evitar la disgregación de los agregados, lo cual conduce a reducir la dispersión de partículas del suelo transportadas por el agua. En esta foto podemos observar claramente el efecto de PAM sobre la turbidez del agua de riego. A la izquierda vemos el agua conteniendo PAM y a la derecha sin PAM. Recordemos que uno de los efectos de la sodicidad es el deterioro de la estructura en el subsuelo, resultando en su endurecimiento y apariencia masiva. ¿Qué rol puede tener la labranza en el manejo de esa problemática? La labranza convencional provoca el aflojamiento del suelo, reduciendo la densidad aparente y aumentando la porosidad total. También promueve la formación de poros más grandes que drenan a potenciales hídricos elevados. Esto suele provocar un aumento de la porosidad llena de aire a capacidad de campo y de la capacidad hídrica disponible para las plantas. Tanto la conductividad hidráulica saturada como la no saturada a potenciales hídricos elevados aumentan, pero estos efectos sobre la conductividad no saturada disminuyen a potenciales más bajos. Estos cambios en las propiedades hidráulicas del suelo pueden conducir a una infiltración y redistribución más rápida del agua en profundidad y a una mejor aireación del suelo. Sin embargo, los efectos tienden a disminuir con el tiempo debido a la recompactación del suelo asociada principalmente con el tráfico sobre el terreno. Se debe evitar la labranza con contenidos hídricos desfavorables que puede causar compactación, lo que conlleva cambios adversos en las propiedades hidráulicas. Esto resulta en una circulación restringida del agua y una aireación deficiente. La siembra de cultivos es también una herramienta importante que conviene tener en cuenta. La selección de especies a sembrar va a depender de las condiciones de los suelos y los recursos disponibles. Hay una amplia diversidad en la tolerancia de especies cultivadas a las condiciones adversas físicas y químicas asociadas con la sodicidad de los suelos. Las plantas ayudan a disminuir los efectos de la alcalinidad al aportar anhídrido carbónico al suelo, que como expliqué anteriormente, enlentece la solubilización de los carbonatos. Las raíces contribuyen a mejorar la estructura a través de la liberación de polisacáridos, la producción de hifas y sus efectos físicos de promoción de la agregación de las partículas del suelo. Y lo que es muy importante, la producción de cosechas implica la generación de ingresos económicos para los productores. Vemos acá una lista de especies cultivadas ordenadas de las más tolerantes a las más sensibles
a la sodicidad. Aunque esta lista les puede servir como guía, es importante tener en cuenta, sin embargo, que esta lista, así como muchas otras que han sido publicadas y difundidas, fueron elaboradas en base a datos obtenidos bajo condiciones normalmente distintas de las que se va a usar. Por lo tanto, hay que tener precaución. En resumen, los suelos alcalinos tienen un pH superior a 7. En suelos con dominancia de calcita, el pH oscila entre 7 y 8.5, y en suelos con cantidades excedentes de sodio intercambiable, el pH es mayor a 8.5. Las condiciones alcalinas causan limitaciones nutricionales, especialmente de micronutrientes, las que se pueden corregir acidificando el suelo o aplicando los nutrientes limitantes. La presencia de niveles excedentes de sodio intercambiable, en conjunto con contenidos bajos de sales en la solución del suelo, conduce a la dispersión de las partículas del suelo, provocando un severo deterioro de su condición física. Las prácticas que se usan para corregir la dispersión involucran el aporte de calcio para desplazar al sodio, el aumento del contenido de materia orgánica y la aplicación de polímeros sintéticos. Estas prácticas no son excluyentes, pudiéndose aplicar simultáneamente. Muchas gracias por su atención. Como siempre, cualquier comentario o duda la pueden escribir a esta dirección o a través de mi sitio, el canal de YouTube. Hasta la próxima.